Bueno, muy bien, tengan ustedes muy buenos días, muchas gracias por vuestra presencia para la presentación entonces de este libro de Carlos García Egures. Y para ello vamos a agradecer la presencia de quienes nos acompañan: el director general de Cultura, el profesor Jorge Céspedes, la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González. Bueno, después aquí tenemos a nuestro lado a Carlos García Egures, quien es el autor del libro, y al lado, alguien que él va a hacer referencia cuando le demos la palabra. Pero antes, para que ustedes conozcan un poquito de la historia, vamos a hablar de quién es Carlos García Egures. En 2005 obtuvo el título de maestro en Educación Común en el Instituto de Formación Docente Julia Rodríguez de León de la ciudad de Maldonado. Su nivel de excelencia le permitió incorporarse inmediatamente al sistema educativo y se ha desempeñado en todo tipo de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ocupando cargos de suma importancia en lo que tiene que ver con la docencia, el asesoramiento, la dirección, además de trabajar en centros de primaria, de educación primaria, secundaria y de adultos con discapacidad intelectual. En la actualidad se encuentra abocado a su desarrollo como asesor educativo, buscando generar conocimiento didáctico, pedagógico y promover así instancias de formación, al tiempo que cree firmemente en la educación como un instrumento clave en la generación de la riqueza y la autorrealización. Pero nada mejor que darle la palabra entonces a Carlos para que les cuente el motivo que lo llevó a escribir este libro. Bueno, si me permiten, yo me voy a sacar el tapabocas y me voy a poner a distancia. Y como formación de maestro que tengo, a los maestros nos gusta hablar de pie, y los maestros que están acá lo saben, así que pido las disculpas de caso y me voy a sentir más cómodo hablando de pie. Antes que nada quiero agradecer profundamente a cada uno de los que están acá hoy, pero también a los que están a través de la virtualidad en otro lugar visualizándolo. Quiero agradecer, tengo mucha gratitud en mi corazón en esta presentación el día de hoy. Esto no se escribe un libro inclusivo si uno no pone corazón. Es imposible. Es imposible. Me siento muy agradecido por Eliana, de Políticas Inclusivas, que propició esto, y Céspedes, que nos acompaña. Gracias, muchas gracias por creer en este proyecto. Cuando fui les mostré lo que estaba haciendo. Y bueno, y está un gran amigo acá, que es Nicolás Peralta, que él es una fuente de inspiración para mí. Y lo fue desde la primera vez que lo conocí. Con Nicolás nos conocimos en un concurso. Él estaba concursando y a mí me tocaba ser el secretario que recibía a las personas. Y recuerdo claramente el primer día que lo vi y él se vino a presentar. Me impresionó el grado de autosuficiencia, autonomía e inteligencia que tiene para la edad que él tiene. Es un gran ejemplo para toda la juventud. Es una persona muy joven. ¿Cuántos años tiene Nicolás? 23 años. Y hoy que se habla tanto de los jóvenes y lo que hacen, es un ejemplo de autosuficiencia, es un ejemplo de persona. Pero ¿cómo comenzó esto de escribir libros inclusivos? Comenzó con mi vinculación con personas con discapacidad, que vino a raíz de la invitación de una maestra muy querida, que es Miriam Plada, que me invitó a participar de la ONG Juana Guerra como maestro, y acá hay personas de la ONG Juana Guerra, que tengo en mi corazón tatuado del logo de la ONG Juana Guerra. Y me invitó a participar como maestro, y yo acepté el desafío. Ya había tenido niños con discapacidad en las aulas, pero nunca había trabajado plenamente en un aula con personas con discapacidad, y el desafío acá era mayor, porque eran adultos con discapacidad. Y recuerdo que yo fui con la ilusión de todo maestro, aunque ya tenía mucho tiempo de recibido, creyendo que les iba a enseñar todas las cosas.
Estuve 3 años ahí en las aulas con ellos y en realidad fue poco lo que yo pude enseñar y fue mucho lo que ellos me dieron. Ahí comprendí que la discapacidad en realidad es un tema de la sociedad. Somos nosotros los que tenemos discapacidad cuando no permitimos que esas personas se incluyan en nuestras vidas. Con ellos aprendí a sonreír, a reír, a bailar. Y con otras personas que a lo largo de mi vida han pasado, como Sofía, que está allí, y voy a pedir un aplauso para Sofía. Ponete de pie, Sofía. A Sofía le gusta además mucho bailar. El libro Anucci está inspirado en ella. Y bueno, como les cuento, cada uno de los libros está inspirado en una persona con discapacidad. ¿Y cómo empezó esto? Cuando vuelvo a las aulas después de trabajar en Juana Guerra, aulas de educación común, yo quería contarle a los niños, quería transmitirles lo que yo había aprendido. Y empecé a buscar material para hacerlo. Busqué libros, fui a las librerías de Maldonado y ninguno, al menos que yo pude encontrar, satisfacía la visión que yo tenía de la discapacidad. Porque todos los libros que yo leía eran de aquel niño que iba a la escuela y había que aceptarlo, había que incluirlo, que no digo que esté mal. O de aquel niña que nace diferente de alguna manera y la familia tenía que ver cómo contenerlo. O algún animal que tenía alguna característica que lo hacía diferente. Yo no quería eso. Yo quería hablar directamente de la discapacidad. Pero quería hablarlo al revés. Yo quería mostrarle a los niños que las personas con discapacidad pueden ser los héroes de la historia. Y así nació el primero de todos los libros que escribí, que fue el de Oscar. Oscar está inspirado en un amigo mío que anda por ahí también, que es un futbolero perdido y que yo sé cómo fue su infancia y que probablemente el drama más grande que tenía cuando iba a la escuela era que no lo dejaban jugar al fútbol en la escuela. Entonces pensé qué hubiese pasado si en la vida de Oscar hubiese aparecido alguien como Nicolás, que está acá con nosotros, como maestro. Entonces Nicolás, que tiene todas las características para ser un buen maestro, aunque no tenga un título que lo diga, y es muy bueno en eso, ¿qué sería si en un aula un niño tuviera un maestro en silla de ruedas? ¿Y cómo eso transmitiría un valor? Entonces en el libro está presentado de la manera más natural, porque estos libros sueñan una sociedad inclusiva. No hay que incluir a nadie en estos libros, ya están incluidos. Entonces sale al rescate de ese niño que entra a 3er año y que tiene sus miedos de empezar las clases, un maestro que le enseña a creer en sí mismo, que le enseña a vencer obstáculos. Y así nació el libro Oscar, donde el héroe es Nicolás. Anucci, acá está la inspiración de Anucci, una excelente tejedora. Y se emociona mucho. También es muy buena bailarina, ¿eh? Un aplauso a Sofía. Yo tengo muchos videos de Sofía tejiendo y es como una araña, como teje, es impresionante. Y no es algo que lo heredó de su mamá, porque su mamá es maestra y me dice, yo no soy pésima para las actividades manuales. Sin embargo, a Sofía le encanta tejer y bailar. Entonces pensé en un libro de una niña inmigrante, llegada al Uruguay, que no conoce el frío, y que se encuentra en una situación de desafío y la persona, su heroína, su amiga, es Sofía, una chica que teje con amor para todos los que la rodean. Y bueno, después aparece Diego. El libro Diego fue inspirado no en una persona con discapacidad, si bien habla del autismo, sino en papás. Y acá hay una mamá, que es Giovanna, que no la veo dónde está allá, que la conozco no de amistad, sino de los cumpleaños que compartíamos, que yo iba a los cumpleaños de los hijos de un amigo y la veía a ella siempre, a ella y a su esposo, y en ella y en otras personas que conocí en la ONG, porque no solo aprendí de las personas con discapacidad, aprendí de sus padres, de su familia. Y este libro pretende ser un homenaje a esos padres en el nombre de Susana, que es la mamá de una chica que tiene autismo y que toca muy bien el acordeón a piano. Y esa es la manera en la que se comunica. Y finalmente, Martín,
también está inspirado en un primo mío que era muy pícaro y muy inquieto, y en alumnos que tuve muchísimos muy inquietos, que a veces los maestros no nos damos cuenta y le decimos quédate quieto, sentate, cállate la boca. Y a veces ellos no pueden controlar eso. Y a Martín le pasa eso. Pero aparece un abuelo. Y ese abuelo lo lleva con una sensei, no sé si está Silvia Orrego. Silvia, yo digo que un maestro bueno nunca deja de ser alumno. Yo no sabía nada de las artes marciales, hasta que mis hijos empezaron a interesar. Viéndole trabajar a Silvia con personas con discapacidad en el aula, me enseñó mucho más de lo que a mí me habían enseñado en la teoría de los libros. Y pido un aplauso para Silvia. Solo quiero terminar agradeciendo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que me permitieron concretar este sueño. Ella es la primera correctora de todas, es Beatriz Amaral, mi compañera de la vida, mi compañera eterna. Gracias. Y a mis hijos que han tenido que bancar todas las locuras del padre con las ilustraciones y con todo lo que significó este proceso. Terminando, quiero decir que si este libro llega a un niño, y no un niño con discapacidad, porque en realidad fueron creados y pensados al revés, para que lleguen a otros niños, para que naturalicen la realidad y no la cuestionen, sino que la integren. Tengo fe en las nuevas generaciones. Sé que si trabajamos con ellos vamos a tener una sociedad que no sea discapacitada la sociedad, que la sociedad sea verdaderamente inclusiva. Y para terminar hago esta reflexión. Hoy pensaba, y seguro que ustedes lo piensan, detesto el tapaboca. Lo detesto. Lo detesto porque nos limita y creo que a todos nos molesta el tapaboca. Sin embargo, lo tenemos que usar. Es una barrera que tenemos. Pero no nos impide hacer cosas. De la misma manera, hay personas con discapacidad que tienen una barrera y tratémonos de sensibilizarnos con esta pandemia que nos pone barrera, que quiero abrazar, que quiero besar, que quiero saludar y no puedo. Y reflexionemos que aún así con tapaboca, con el distanciamiento social, hay muchas cosas que se pueden hacer y en eso nos tenemos que enfocar. Muchas gracias por estar acá y por compartir este sueño de los libros inclusivos. Gracias a las autoridades. Bueno, muy bien, muchas gracias Carlos, realmente maravilloso, ¿no? No se puede agregar mucho más luego de este relato, de esta historia, de esta incursión a este mundo mágico de los libros. Le vamos a pedir a la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, que tiene mucho que ver también con estas historias, así que adelante. La verdad es que yo estoy emocionada y es un honor estar en esta presentación. Los he leído con mucho entusiasmo y me siento completamente identificada. Y hay una reflexión de Carlos, que también toca mi vida personal, que es la siguiente, es respecto a Diego. A veces puede ser un desafío querer comunicarse con una persona con TEA, pero si eres paciente y sensible a su modo de relacionarse, descubrirás que son personas con mucho potencial y talento. Algunos de ellos se destacan en las artes, los deportes, las ciencias e incluso en matemáticas. Y a mí me pasa con mi hijo, que es excelente en historia, pero sí tiene TEA, y por eso quería compartir esta reflexión. La verdad es que felicitaciones a Carlos, y realmente vamos a disfrutar de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana, que bueno, siempre está allí cerca de todas estas historias. Ahora invitamos al director general de Cultura, profesor Jorge Céspedes, a que les dirija la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por estar. Gracias porque han respetado los protocolos que hoy son
tan imprescindibles a la hora de conservar la buena salud de nuestra comunidad. Gracias también por asumir el desafío de contribuir a darle visibilidad a este proyecto. Gracias también por escuchar las palabras en ese raconto tan ilustrativo que hizo Carlos García Cures sobre su proceso de creación. Y Carlos habló de muchas cosas. Habló desde su condición de docente. Sabemos los enormes desafíos que implica el ejercicio del acto docente en la cotidianidad. Y él dijo algo que aquellos que hemos pasado por esa actividad durante bastante tiempo lo sentimos como la esencia de la educación. El docente, ya sea en su faceta de maestro o de profesor, cuando sale a la cancha el enorme desafío que implica el enorme mundo de la pedagogía, cree que puede contribuir al cambio, y es bueno que lo crea, porque ese es un objetivo de vida. Pero después se da cuenta que el sistema lo termina cambiando a uno, y que, como muy bien dijo él, se aprende mucho más de lo que uno pretende en algún momento enseñarle al otro. Y ese vínculo tan grande que se da en esa relación entre el educando y el supuesto educador, muchas veces termina por desdoblarse. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando nos damos cuenta de que una cosa es la academia y sus contenidos programáticos y otra es la emergencia de la vida, que suele ser mucho más rica, más esclarecedora y mucho más crítica de lo que nosotros tratamos de ser desde el pequeño espacio del educador. Porque en esa vida de matices está la verdadera riqueza. Y es cierto que a veces los títulos dan pompa, pero el conocimiento se utiliza, se vuelve humano, cuando no solo es un desafío, sino que es una mano solidaria que se comparte. El conocimiento es, o debería serlo siempre, solidaridad. Solidaridad para interpretar al otro, para conocerlo, para emocionarse, para ponerse en el lugar del otro. Y hoy lo que implica la presentación de esos libros es justamente todo eso. Saber que es mucho más lo que tenemos que conocer que lo que podemos tener como crédito de conocimiento. El debe es mucho más grande y la vida no da para, en un balance, llegar a cuentas que nos den la misma cifra de los dos lados. Nacemos para aprender y morimos sin aprender. Esa es la realidad. Entonces, cuando los desafíos hoy implican, como bien lo expresaba él sin hablar de las facetas de la integración, la visión de un mundo que en su momento veía a las personas con discapacidad como alguien al que había que atender pero separado de lo demás, después de a poco se empezaron a crear los institutos de contención y todo ese proceso hoy nos plantea el enorme desafío que en realidad debería ser al revés. Somos nosotros los que tenemos la discapacidad de entender a los demás. Entonces el cuestionamiento viene por saber cuál es nuestro rol en la sociedad, que tiene que ser siempre un rol proactivo, que tiene que ser un rol sensible, que tiene que ser desde aquellos que tenemos la enorme responsabilidad de gestionar la administración de un departamento y sus recursos, las de mirar con horizonte grande y saber que en este camino de la integración hay mucho camino justamente por recorrer. Nadie puede sentirse ajeno de ser protagonista de ese proceso de camino que es cambio, pero fundamentalmente entender que el único cambio es posible si todos estamos del mismo lado. Por eso los materiales bibliográficos, como los aportados por Carlos, que parten del análisis de reconocer situaciones de la realidad y después transformarlas en ficción bibliográfica, nos ayudan a entendernos más, nos ayudan a pensar más, pero fundamentalmente nos deben de ayudar a abrir el corazón. Porque, sin ninguna duda, podemos tener la mejor asignación de recursos, la mejor institucionalidad, las mejores políticas, pero si no transitamos el mismo camino
que aquellas personas que pretendemos integrar, si no tenemos la misma sensibilidad que ellos, pero fundamentalmente si no nos ponemos en el lugar de ellos, ningún cambio va a ser posible. Ese es el desafío que tenemos nosotros como sociedad. Espero de poco cada uno de nosotros haya contribuido a empezar ese proceso de cambio y ojalá los que vengan entiendan este proceso de la misma forma que lo entienden hoy todos los que están acá. Muchas gracias por asistir, felicitaciones a Carlos, felicitaciones a todos los que inspiraron a Carlos para que esto sea posible y fundamentalmente decirles que hoy la solidaridad está en el desafío que nosotros tenemos de seguir contribuyendo en este camino de reencuentro. Nos reencontramos como personas, somos dignos como personas cuando sabemos que podemos estar en el lugar del otro y contribuir entre todos para que la sociedad sea realmente inclusiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor director de Cultura. Y aquí estábamos hablando un poquito con Carlos, ¿no? Acerca de aquellas cosas que hacen bien, ¿no? Y por ejemplo, en el prólogo allí ustedes van a encontrar el motivo por el cual él ha escrito estos libros. Y también agradecer a la ilustradora, ¿no? Por lo que estuvimos viendo, son preciosos. Los dibujos muy dulces, muy cercanos, ¿no? Irene es la ilustradora. Bien. No está presente ella aquí, pero bueno, vaya nuestro agradecimiento en su nombre y leamos entonces lo que dice precisamente al inicio del libro. Es una instancia didáctica que se propone brindar a las familias variados recursos educativos para la formación personal, emocional y social de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo quiere contribuir en la construcción de una sociedad más solidaria e inclusiva, tal y como él lo decía, una sociedad respetuosa de la infancia y de los derechos humanos. Las familias pueden incrementar la inteligencia y la autorrealización de los niños y niñas con mucho amor, de forma atractiva, sensible y significativa, siempre que cuenten con entusiasmo, compromiso y apoyo didáctico adecuado. La meta es favorecer el proyecto esencial de sana formación infantil en el hogar. Y para eso, entonces, esta colección de cuentos inclusivos, tal y como lo decía Carlos, la historia de Anucci, de Oscar, de Diego y de Martín, para los cuales pedimos un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, y una pequeña acotación, algo muy importante que todos ustedes estarán preguntando, ¿dónde pueden acceder a estos libros? Así que, Carlos, los tenemos aquí en la biblioteca, en que, por cierto, tiene allí a las funcionarias que gentilmente, ¿verdad? Es así, profesor, los atienden, y bueno, y pueden acceder precisamente a este rinconcito, un rinconcito de luz, ¿no? ¿Es así? Bueno, un rinconcito de luz, ahí está. Muchas gracias. Entonces, en la biblioteca José General Artigas, aquí ustedes pueden acceder en el horario que ya les van a informar. Así que bueno, a leer entonces estas lindas historias y gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias.